informativa de retenciones desaparece, eliminan esa fracción octava. La fracción octava, la informativa de evidencia de proveedores también desapareció, ya no está esa fracción dentro de ese 76, entonces ya no tenemos la obligación de hacer esa evidencia de proveedores, pero sigue dando un precio muy específico hacer la DIOR. Esa sigue vigente. Para que no se confundan, la DIOR sigue en todos los casos, lo que desaparece es la obligación de hacer la evidencia de proveedores. En pocas palabras, desaparece aquella situación en la cual, si yo no presentaba la DIOR, me obligaba a hacer la evidencia de proveedores, ¿se acuerdan? Y me mencionaba en el anterior 86 de renta que la autoridad me podía requerir y me daba 30 días para que la presentara. Eso lo elimina, queda fuera. Pero la DIOR prevalece. Las personas morales que distribuyen anticipos o rendimientos también tendrán que ser timbradas, muchachos. En específico, está hablando de las sociedades cooperativas, de las sociedades y asociaciones civiles. Muchachos, despachos tendremos que ser timbrados de los asimilados. Eso me recuerda a una situación que finalmente se hacía. ¿Qué pasa? Si yo entregaba un anticipo a cuenta de rendimiento, que pasa mucho en las sociedades civiles, sobre todo en despachos de congresos y abogados, no voy a hacer la crítica a mí mismo. Si yo me repartía a mí mismo esos anticipos, y resulta de lo que me voy a pasar, me salió una retención de que les gusta, no sé, 10,000 pesos. Y me duele en mi bolsillo hacer esa retención, y yo sé que mi declaración anual, por las relaciones personales y algunas otras cosas que yo tenga, me va a dar tablas con saldo a favor, entonces en lugar de detenerme 10 y no me mandan una productora, le pago 3, también para que no sea tan feo y tener algo de retención hacia adelante. Y lo voy planeando, me lo voy llevando. Entonces, con la opción del timbrado, muchachos, si la autoridad va a regular a los proveedores de certificación, seguramente ya no vamos a poder hacer eso. Porque la autoridad va a hacer la regulación para ver una manera de que se bloquee. Es lo que quiero pensar y también lo que los proveedores han dicho. Entonces, esa estrategia, si la quieren llamar así, y miren que es la crítica conmigo mismo, entonces ya no lo van a poder llevar a cabo. Entonces, ¿por qué decíamos al final, aunque me revisara la autoridad, aunque revisara la sociedad civil, si yo presentaba Mario Mejía mi declaración como persona física y impuestos pagos solamente una vez, ya lo pagué y lo presenté también y veré mi sociedad? Entonces, con el timbrado de nóminas, eso ya no lo voy a poder hacer. O por consiguiente, el timbrado de asegurados salarios que también debo llevar. Lo van a reunir. Vuelvo a insistir, esa es mi opinión. Muchachos, hasta aquí terminé todo lo referente al timbrado en cuanto al Código Fiscal de la Federación y impuestos sobre la renta. Ahorita vamos con dudas. Espero que no haya muchas, haya sido claro. Bien, lo de la renta lo hice tocar por una situación muy importante: discrepancia fiscal. Para mí existía, sí existía, solamente que pusieron dos cosas muy importantes. Uno, se considera derogación de las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras y agregado tarjetas de crédito que no estaba. ¿Pero por qué les digo esto? Porque entonces esas se presumen ingresos de mis cuentas bancarias. Si, esto es nuevo lo que les estoy diciendo, se considera ingreso si pasan tres situaciones. Uno, no estoy inscrito en el RFC. Dos, aún estando inscrito, no presento mi declaración anual. Tres, aún estando inscrito, presentando mi anual, mis ingresos no corresponden con los que mi cuenta tenga salidas. Entonces va a ser una discrepancia fiscal y ya amarraron todos, señores. Instituciones financieras, vendedores electrónicos, inclusive tarjetas de crédito. Todo lo que yo gaste, si yo gasté 1 millón y declaré 800, me van a preguntar qué pasó con la diferencia. Y aparte, ya no puedo decir que no porque está gastado en mis documentos electrónicos. Entonces esa diferencia de 200 es una discrepancia fiscal y por lo tanto se me convierte en un ingreso. Es lo que agregaron en este artículo 91 de la ley. Para que entonces sí tengan cuidado con lo que van a empezar a declarar. Toda aquella diferencia que tengan, no de ingresos, muchachos, de gasto que hayan hecho además de sus cuentas bancarias, se va a considerar un ingreso. Eso sí lo modificaron en ese 91 de la renta. Una disculpa nada más que no después de la crítica. Y una preguntada que se aventó la autoridad en este sentido es: ok, te determino una discrepancia fiscal persona física, pero no estás inscrito en el RFC, entonces en automático la autoridad los va a inscribir en el régimen de actividades empresariales y profesionales.
básico, no les va a pedir permiso, ya están normando con ese régimen y sobre eso nos va a determinar. Paso al famoso régimen de incorporación fiscal. Pero me rápido, muchachos. Régimen de incorporación fiscal, trato de decirlo de una manera muy simple. Todo lo que vamos a ver es el 111 de ese régimen, que se resume en 3 artículos y vamos a ver un ejemplo. Podrán optar por este régimen las personas físicas, solamente personas físicas, que hagan actividades empresariales, enajenen bienes, ¿se me olvidó el otro? Presten servicios. Ojo, pero que no sean de título profesional. Salud. Entonces, doctores, abogados, pues todos los que tengan título profesional, sean los que sean, no pueden estar en este régimen. Punto número 1. Y ahorita vamos a ver algo más específico. No exceder de 2 millones del ejercicio inmediato anterior. En caso de que yo vaya a iniciar, tengo que estimar que no voy a rebasar los 2 millones. Pues no estimen tan alto, muchachos. O sea, a veces no entiendo, pero bueno, ahí lo ponen. Ahí está. Bien. Se los tengo que decir. En caso de realizar operaciones por un periodo menor de 12 meses, ¿a qué se refiere? Ya estamos en 2014. Yo en julio empiezo en el régimen de incorporación. Vamos a suponer que entonces genere 1 millón de pesos de ese régimen de incorporación. Voy a tomar tengo que saber, como yo hice 1 millón de pesos, pero no inicié de enero, o sea, no tuve todo un ejercicio fiscal, yo diría, en 2015 sigo en el régimen de incorporación. No, porque empecé con un ejercicio inconcluso. Entonces, dije julio, ¿verdad? Hice 1 millón de pesos. Empecé el 1 de julio. Cobré 1 millón de pesos y tuve 181 días trabajados de ese ejercicio. El millón lo divido entre 181, lo multiplico por 365. Si el resultado que me da arriba de los 2 millones, entonces para 2015 yo ya no puedo seguir en el régimen de incorporación. Si el resultado que me dé es menor a los 2 millones, entonces sí seguiría yo en el régimen de incorporación fiscal. ¿Vamos bien hasta aquí? Ojo con esta parte, ya esta parte no podrán seguir, no podrán inscribirse o no podrán participar en el régimen de incorporación fiscal. Vienen estas limitantes. Inmediatamente me acordé cuando estábamos revisando esta parte, los pequeños contribuyentes, si mal no recuerdo, nacieron en la época de Cedillo, ¿fue cuando él empezó con esto? O un poquito atrás. Por ahí, ¿no? En la época de Cedillo. Y en ese entonces, la estrategia que se hizo, ¿cuál fue? Bueno, yo empresario, pongo a mi esposa, me pongo yo porque no había la limitante, y en ese entonces era el pequeño contribuyente, creo que facturaba, porque ahí sí facturaba hasta 4 millones de pesos. Y lo que hacíamos era pasarle dinero al pequeño contribuyente, y como era una tasa menor y me facturaba, entonces la empresa deducía. Como este régimen de incorporación también puede facturar, ahora sí van a poder facturar, mejor dicho, entonces pusieron estas limitantes. En el caso de que yo sea socio, accionista, integrante de una persona moral, no podré estar en el régimen de incorporación. Y en el caso de que haya vinculación con la persona que me vaya a facturar, tampoco podrá estar en el régimen de incorporación. Aquí mis preguntas son, ¿qué es un integrante de persona moral? Socio, accionista, pero pues también no sería un trabajador, porque nada más dice integrante de persona moral. Es decir, que están cuidando que a través de este régimen no se me vaya a ocurrir a mí, entonces agarrar a un tercero para que me empiece a facturar, porque este régimen de incorporación, señores, el primer año tiene una exención del 100%, bueno, reducción, está mal aplicada la palabra exención, una reducción del impuesto. Entonces, ya están previendo las cosas que yo pueda hacer. Entonces, lo que no me han definido, que espero que también lo definan en la miscelánea, es qué es un integrante de persona moral, por eso lo puse ahí en la lámina. Ahora, la vinculación me queda clara, pero también me lo van a tener que definir, porque entonces, si yo soy socio de una persona moral y le facturo a mi esposa que la meto al régimen de incorporación fiscal, eso va a estar prohibido, tampoco lo voy a poder hacer. ¿Vale, muchachos? Inmediatamente me fui a ese entonces que nacieron los pequeños contribuyentes, que las personas morales jugaron con eso, o los empresarios jugaron con eso. Por eso años después, ¿qué sucedió? Al pequeño contribuyente le quitaron la facultad de facturar y lo dejaron reducir.
Lo vuelven a revivir llamándolo a régimen de incorporación, pero ya le pusieron las limitantes de antemano, que en aquel entonces no existía. Esa es la primera. Segunda, en aquellos casos en los cuales tenga que ver o haga yo actividades de desarrollos inmobiliarios, tampoco puedo estar en el régimen de incorporación, a menos de que sea una persona que nada más muestre los terrenos, las casas. Por eso puse abajo ejemplo los vendedores de desarrollos inmobiliarios, que voy al desarrollo a comprar mi casa y me lo anda mostrando. Entonces ellos sí van a poder estar, pero si yo me dedico a la construcción, remodelación, yo no puedo estar en el régimen de incorporación fiscal, muchachos. Pero ahora vamos a otra parte. Aún y cuando la persona que me está vendiendo la casa, que recibe una comisión porque me logró vender esa casa o ese terreno, le van a poner también una limitante, porque la fracción tercera de ese 111 me dice que en el caso de que yo reciba ingresos por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, tampoco puedo estar en el régimen de incorporación fiscal. Oye, pero en el de atrás, en la fracción segunda, me dijiste que la persona que me venda la casa sí y va a recibir una comisión. Sí, pero esa persona entonces, siempre y cuando su comisión o mediación, nada más en esos casos, no rebase el 30% del total de sus ingresos, ellos sí podrán estar en el régimen de incorporación. Entonces a esas personas tendrán que recibir su comisión más un sueldo o alguna otra cantidad que sea menor, que sus sueldos sean mayores y que la comisión no sea el 30% máximo de su sueldo para que puedan estar en ese régimen de incorporación. Sí les dan la oportunidad, pero de manera limitada. Las personas físicas que tengan ingresos por concepto de espectáculos públicos y franquicias no podrán estar en ese régimen, y las que hagan operaciones a través de fideicomisos o asociación de participación tampoco estarán en ese régimen. Entonces hay 5 limitantes para pertenecer al régimen de incorporación fiscal. Es decir, no está tan sencillo. ¿Para quién es? Efectivamente, entonces, para el plomero, para el electricista, para el que vende bienes, para aquellos chiquitos. O sea, sí, no lo dicen porque no lo dice la ley. Tampoco la exposición de motivos lo señalaba, pero sí están tratando de estimular al pequeño contribuyente a que entonces se suba al barco del régimen de incorporación fiscal. Es lo único que leo en ese sentido. Y también que el régimen intermedio, que desaparece, ya no está dentro de la ley, se vaya al régimen de incorporación fiscal. Es lo que tratan de decir en este sentido, cuidando que no caigan en las fracciones que les acabo de mencionar. Los pagos serán bimestrales, muchachos. Ahí están los meses, las fechas de plazo, a más tardar el día 17 de ese bimestre que tengo que declarar. Son pagos definitivos, es decir, no se van acumulando. Y entonces vamos a ver un ejemplito por una situación que trae la ley que no estoy muy de acuerdo. Vamos a decir, primer punto, los ingresos y deducciones son efectivamente realizados, es decir, efectivamente lo haya cobrado y que efectivamente lo haya pagado. Entonces es muy simple. Puse nada más tres bimestres. ¿Para qué alargarme tanto? Finalmente el ejemplo redunda en lo mismo. Señala, ingresos del bimestre de enero y febrero son 100,000 pesos. Y luego tengo gastos mayores a mis ingresos. Entonces ya ahí tengo una pérdida, un excedente, yo le puse pérdida. El siguiente bimestre yo tengo más ingresos que deducciones, pero me señala el 111, en la parte relativa al cálculo, que las pérdidas que se me hayan originado de bimestres anteriores las puedo aplicar en los siguientes bimestres. Nada más que no me lo está definiendo bien, porque entonces quiere decir que esos 50,000 pesos que tuve de pérdida del bimestre enero y febrero, que en el ejemplo ponemos, correctamente yo los pudiese aplicar en el bimestre de marzo-abril. Pero la ley me está señalando que también pudiese yo aplicarlas en el bimestre mayo-junio y luego los siguientes, y así como que no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque este 111 también me dice que para efectos de determinar la PTU voy a tomar la utilidad fiscal de cada bimestre y esto multiplicarlo por el 10% para obtener mi base. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo, voy a tratar de ser muy claro. Nada más tomé los 50,000 pesos en el bimestre marzo-abril y me queda una utilidad de 30. En el siguiente bimestre no los tomo. Yo considero que no los debo de tomar, porque entonces ya tengo una utilidad de 100. Mi base para PTU será 130. Si yo lo tomo como aparentemente, no como aparentemente, como la ley dice, que me lo puedo aplicar en los siguientes bimestres,
Esos 50,000 yo los aplicaría en el bimestre marzo-abril, ahí sí lo tomé. Pero si me lo llevo el bimestre mayo-junio, entonces ¿a qué le estoy pegando, muchachos? Ya la utilidad o la base para PTU ya no fueron 130, ya fueron 80,000 pesos. Por eso no estoy de acuerdo, como lo dice así. Entonces siento que lo van a corregir también en reglas de carácter general. O si lo dejan de esa forma, muchachos, porque así dice, aplicarlo en los siguientes bimestres, pues llévenselo, nada más que va en perjuicio de la base de PTU para los trabajadores. Por eso lo puse la crítica en ese sentido. Yo no estaría de acuerdo de seguirlo poniendo en los siguientes bimestres. Esta es la forma del cálculo, señores, como lo vamos a hacer. Insistimos, son bimestrales y son definitivos. Originalmente lo habían puesto trimestral, lo dejaron bimestral. Muchachos, esa es la tarifa que van a aplicar. A esa utilidad que les puse de 50,000 pesos y de 100,000, de 30,000 y de 100,000 pesos en los bimestres, esa es la tarifa que van a aplicar. Señores, no son pagos provisionales, No significa que en el régimen de incorporación voy 100, luego de enero a febrero, y luego marzo a abril le sumo los ingresos de enero a febrero. No, son definitivos, son como IVA, son solitos. Y a esas utilidades les voy a aplicar esa tarifa bimestral. Muchachos, que esa tarifa bimestral no es otra cosa que la mensual multiplicada por 2. Por eso no les quise poner la mensual, para ya no seguir alargando más las láminas y se aburrieran más de mí. Es exactamente la mensual, solamente multiplicada por 2. De esa manera la voy a aplicar. Nada más la cuarta columna a su derecha no la dividan, porque esos son los porcentajes, eso sí no se mueve. Bien, en el régimen de incorporación, lo que ya nos habían señalado desde la iniciativa del Ejecutivo es que iba a ser una reducción del impuesto hasta 6 años. Ya en la propuesta que están mandando hacen la reducción por 10 años, empezando del 100 al 90, 80, etcétera, etcétera. Por eso las restricciones que les mencioné en el artículo 111 en sus 5 fracciones, porque muchachos, de entrada en 2014 tienen la reducción del 100% del impuesto. Entonces, ojo, si tienen utilidades muy fuertes, se les va a reducir el 100% del impuesto, nada más hablando de 2014. Por eso la autoridad está previendo lo que vayamos a pensar con esas 5 fracciones que les mencioné de 111. Y vamos a ir reduciendo por cada ejercicio. Entonces, en un ejemplo muy simple que les pongo, si tengo un impuesto determinado desde los pagos definitivos hasta la nada más van a ser definitivos, no hay anual, de todos los pagos definitivos me van a estar perdonando el impuesto todo el primer ejercicio, todo 2014, en 2015 el 90, y así nos iremos de manera sucesiva. Obligaciones, ya voy a acabar, Obligaciones, fracción primera, solicitar suscripciones del RFC. Entonces el tianguista que está en el mercado de la Cruz no puede pertenecer al régimen de incorporación fiscal porque nunca viene a pedir su RFC. Bueno, personal se me hace ridículo que lo hayan puesto, pero tengo que ir a solicitar mi inscripción al RFC para que yo pueda estar en ese régimen. Entonces el que no lo quiera pedir, pues no va a estar. Así de simple, ¿no? Entonces, como que no se vaya que lo hayan redactado así. Espero que me estén de entender en mi crítica. La segunda fracción no la entendí, muchachos, honestamente lo digo y lo pongo de esa forma. Conservar comprobantes fiscales únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. Ahí sí como que se le chispoteó. Ahora, yo quiero pensar que quisieron decir en pequeños contribuyentes. Recuerden que los pequeños contribuyentes tenían la obligación de conservar el comprobante fiscal de sus compras o adquisiciones para cuando la autoridad les preguntara si eran de ellos. Quiero pensar que quisieron volver a decir lo mismo, nada más que cantinflaron bien feo, porque de verdad si no le entendí. Si alguien aquí le entiende que me diga, pero siento que es un error de redacción en ese sentido. Y adelantito les digo otro que trae. Registrar en los medios y sistemas electrónicos los ingresos y deducciones. Entonces, muchachos, el régimen de incorporación también tendrá que registrar sus operaciones en la página del SAT. ¿Por qué, señores? Porque le están... Bueno, no me adelanto, ahorita les digo. ¿Por qué dice eso, esa fracción tercera? Fracción cuarta, entregar sus comprobantes fiscales. Fracción quinta,
en aquellas erogaciones mayores de 2,000 pesos, hacerlos a través de cheque, monedas electrónicos, transferencia bancaria, es decir, las mismas reglas que tenemos ya todos los demás. Les van a permitir deducir, pero también les van a permitir también facturar. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, este está padrísimo. Las retenciones se deberán efectuar conforme a las disposiciones de sueldos y salarios. Primero dice así, entonces yo me iría al 99 para determinar mis nóminas de manera semanal, quincenal o como le vaya a pagar a mi gente. Pero termina diciendo el artículo, para el cálculo de la retención bimestral deberá aplicarse la tarifa del artículo 111, la anterior que les mencioné. Entonces, ¿qué hicieron estos cuates? Simple, tomo un ingreso mensual de 10,000 pesos, le aplico la tarifa del 96 de renta, que es la mensual, y me da un impuesto de 1,037. Si lo multiplico por 2 me dan los 2,034, 2,000 y algo pesos. Si yo tomo esos mismos 10,000 pesos, pero al bimestre, que son 20, y le aplico la bimestral, me vuelve a dar el mismo impuesto. Este artículo me dice, primero, haz la retención conforme a sueldos y salarios, conforme a 96, y al final, pero estrictamente me tienes que aplicar la tarifa bimestral, así lo señala. Y si lo vemos, pues es exactamente lo mismo. Y finalmente las nóminas yo tengo que pagar semanal, quincenal, voy a ir guardando la retención y la enteraré de manera bimestral. Fracción octava, presentar el pago de impuesto sobre la renta en forma bimestral, así como los ingresos obtenidos y las deducciones realizadas y la información con sus proveedores. Muchachos, tenemos también en el régimen de incorporación fiscal hacer la DIO. También estamos obligados a hacerla. Bimestral, también de manera bimestral. La DIO lo haremos de manera bimestral. Y tendremos el mes siguiente del bimestre que pasó para hacer el envío. Pero tenemos que presentar también la DIO. Ahora, aquí hay un error de redacción que ahorita les voy a decir dónde está. Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración bimestral, ojo señores, 2 veces en forma consecutiva o en 5 ocasiones durante, la ley dice 6 años. Siento que se equivocaron con la primera propuesta que del régimen de incorporación era de 6, yo por eso le pongo 10. Entonces, pero a la parte importante no es que se hayan equivocado ahí, sino que señala, si durante esos 10 años que estén en el régimen de incorporación, ojo, durante esos 10 años, yo no presento mi declaración bimestral o mi pago bimestral 2 veces de manera consecutiva o 5 durante esos 10 años, dejo de pertenecer al régimen de incorporación y paso de manera automática al régimen general. Los están limitando bastante, les están poniendo las reglas claras. Me tienes que estar declarando de manera constante y no te vas a estar haciendo tonto. Entonces, insisto, 2 consecutivas o 5 dentro de los 5 años, dentro de los 10 años, me voy inmediatamente al régimen general. Cuando rebase de los 2 millones, estoy en agosto y ya rebasé de los 2 millones, a partir de septiembre tendré que empezar a tributar en el régimen general. Cuando se deje de tributar en el régimen de incorporación, muchachos, se me ocurre salirme, me voy al régimen general, ya no puedo volver a regresar. Solamente es por una ocasión. Aquellos contribuyentes, para aquellas personas que nos llegan a decir, oye Mario, pero es que pues estamos en zonas en donde no hay internet y desde donde es difícil acceso, también ya los escucharon. Pero a través de reglas de carácter general nos van a decir la forma en que le vamos a avisar al SAT para que entonces nos considere para este tipo de contribuyentes y no presenten su información a través de medios electrónicos. Cuando se enajene la totalidad de la negociación, muchachos, vamos al ejemplo. Yo estoy en el régimen de incorporación fiscal, se lo enajeno al compañero, el compañero ya no puede estar en régimen de incorporación, automáticamente pasaría al régimen general, para que no empiece a jugar con ese tipo de situación. Y por último, yo que enajené esa negociación que estaba en el régimen de incorporación fiscal, la parte de la venta la tendré que declarar en el capítulo de enajenación de bienes. Dejo el régimen de incorporación fiscal y la parte de la venta de la negociación la tendré que declarar como parte del capítulo de enajenación de bienes. Me tendré que ir a las reglas de ese capítulo. Bien, muchachos. Disposiciones transitorias, artículo 9, la fracción 26.
De todos los requisitos que les acabo de mencionar, muchachos, y las opciones para pertenecer al régimen de incorporación fiscal, si no las cumplo, en automático pasaré al régimen general. ¿Para quién va esta advertencia? Para el régimen simplificado, porque eso sí, andan facturando y como ya desaparecieron, ellos en automático están entrando al régimen de incorporación. Ellos en automático, los pequeños contribuyentes pueden tener la opción inclusive de no hacerlo. No sé cuántos, yo creo que muchos no van a pertenecer a este régimen, por más bondad de un año que tengan de reducción del impuesto. Eso es lo que yo opino. Entonces, ¿para quién va esto? Para el régimen intermedio, porque ellos de entrada ya están en ese régimen de incorporación. Ojo con sus regímenes intermedios, si no reúnen los requisitos que acabamos de hablar, de entrada no tienen opción, pasan al régimen general. Los pequeños contribuyentes que lleguen a tributar, ejemplo, soy un pequeño contribuyente que no cumplo con los requisitos para entrar al régimen de incorporación, entonces me voy a ir al régimen general. Y me van a dar la opción de que los activos que yo he adquirido durante el tiempo que fui pequeño contribuyente, tome el saldo pendiente por deducir y lo pueda depreciar en el régimen general. Eso es lo que dicen disposiciones transitorias de impuesto sobre la renta. ¿Dónde? Cómprenlo ahorita. Y bueno, lo que les mencionaba en cuanto ya lo explicó Curro, nada más lo agregué. Todo lo relativo a IVA y retenciones de IVA también serán de manera bimestral, si impuestos sobre la renta fue de manera bimestral. ¿Sí, muchachos? Una cosa que no les aclaré fue esto: registrar en los medios electrónicos, en los medios y sistemas electrónicos los ingresos y deducciones. ¿Qué pasa, muchachos? El 132 fracción segunda de renta dice que debo de llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Entonces, a los de régimen de incorporación fiscal les están permitiendo que no lo haga de esa manera, siempre y cuando registre mi información a través de los medios electrónicos que el SAT me ponga a mi disposición, para lo cual tendré que esperar reglas de carácter general, y les van a dar esa opción. Bien, señores. Solamente una cosa para acabar con la parte de personas físicas, muchachos. En el caso de las deducciones personales para personas físicas, solamente van a poder aplicar el monto que sea menor de lo que les voy a decir. 4 salarios mínimos elevados al año o el 10% del total de sus ingresos. El que sea menor es el que van a poder seguir aplicando para sus deducciones personales. Ya no todas las deducciones que tengo hoy en día. Siguen vivas gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, transporte escolar, pero solamente en este monto que les menciono. 4 salarios mínimos elevados al año o el 10% del total de sus ingresos, el que resulte menor. Ese es el que van a poder hacer. ¿Vale, muchachos? Bien, ahora sí creo que empezaría la parte de preguntas y evasivas. Yo ya me voy y no, gracias por su atención. Bueno, vamos a pasar a una parte. Vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas. Les dimos unos papelitos donde la pueden apuntar. Ahorita quien desee preguntar, vamos a estar aquí en el pasillo, me dan el papelito, se los pasamos aquí al frente y empezamos a pelotear las preguntas y las respuestas. Ojalá se puedan quedar la mayoría. Tenemos ahora sí que tiempo para esto. Ha sido una tarde de información muy condensada. Pues a partir de ahorita vienen quizá muchas preguntas que bueno, podemos aprovechar este espacio para empezar a responderlas. Les informo que los diplomas, recuerden que aquí en recepción por donde entramos está de la A a la I por apellido paterno. Atrás pueden encontrar del lado izquierdo de la J a la S y el complemento está del lado derecho. Para no contornarnos todos aquí, y bueno, vamos a estar aquí. Quien quiera comentar algo, preguntarlo de viva voz, pues aquí están los dos micrófonos, ¿eh? Por favor, no se les olvide entregar su formatito de grabación, por favor.
¿Alguien más? ¿Papel para el rojo?